Mi nombre es Isabel. Desde niña, siempre tuve una profunda curiosidad por el mundo espiritual. No porque me lo hayan enseñado en casa, sino porque en mi interior sentía una conexión con algo más allá de lo visible, algo que no podía explicar. Siempre me he considerado una persona escéptica. No creo fácilmente en todo lo que me dicen, pero hubo un día en mi vida que cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que realmente es la paz espiritual. Lo que viví y lo que sentí no se compara a nada que haya experimentado antes. Todo comenzó en un viaje que hice a Granada. Mi marido y yo decidimos escaparnos un fin de semana para desconectarnos un poco de la rutina, disfrutar de la Alhambra, de sus callejuelas, de su historia. Siempre me ha fascinado ese lugar, la mezcla de culturas, la atmósfera que parece susurrar secretos antiguos al oído de los visitantes. Pero nunca imaginé que ese viaje sería el inicio de un cambio tan profundo en mi vida. Esa noche en el hotel donde nos alojábamos comencé a sentirme extraña. No entraré en detalles sobre cómo llegué a estar al borde de la muerte, pero sí diré que fue algo inesperado. Recuerdo que todo a mi alrededor se desvaneció lentamente, como si la realidad misma se estuviera alejando de mí. Lo siguiente que supe fue que estaba en un lugar completamente diferente. No era un lugar físico, o al menos no como lo entendemos. Había una luz, pero no era una luz común. Era suave, envolvente, cálida, pero no deslumbraba. Todo a mi alrededor era paz. Una paz tan profunda, tan completa, que es difícil de describir con palabras. En ese instante supe que no estaba sola. Me sentía flotando, ligera como el aire. Frente a mí vi a una figura, no era alguien que conociera, pero su presencia era tan familiar. No me habló con palabras, pero entendía todo lo que quería decirme. Fue entonces cuando lo supe. Me di cuenta de que lo que llamamos paz en la vida cotidiana no es más que una sombra de lo que es la verdadera paz espiritual. No es solo la ausencia de conflicto o la tranquilidad de una tarde sin preocupaciones. No. Es algo mucho más profundo. La paz que sentí en ese lugar iba más allá de cualquier sensación que haya experimentado en la tierra. No era solo emocional, era una paz que te llenaba en todos los niveles, física, mental y espiritualmente. Era como si todo lo que alguna vez me había preocupado, cada miedo, cada duda, cada inseguridad, simplemente desapareciera. Y ahí estaba en este estado cuando comprendí que la vida, tal como la conocemos, está llena de distracciones que nos alejan de esa paz. Nos preocupamos por cosas que en el gran esquema de la existencia no tienen importancia. Me mostraron imágenes de mi vida, de momentos que pensé que eran importantes, pero al verlos desde esta perspectiva, entendí que muchas de las cosas por las que sufrimos, peleamos o nos preocupamos, no tienen peso en el otro lado. Vi situaciones de mi infancia, discusiones familiares, problemas laborales, y comprendí que todo eso era efímero, pasajero. Pero hubo un momento específico que me marcó profundamente. La figura me mostró una escena de mi vida que había olvidado por completo. Era una tarde en la que, siendo niña, me había quedado sentada bajo un árbol, observando el cielo. Recuerdo que en ese instante sentí una profunda conexión con algo que no entendía. Era como si el mundo se detuviera, como si todo a mi alrededor desapareciera y solo existiera ese momento de paz. Y fue esa misma paz la que ahora me envolvía en este lugar. Comprendí que aunque lo había olvidado, siempre supe lo que era la verdadera paz, pero la vida, con todas sus complicaciones y distracciones, me había hecho perder esa conexión. Lo más impactante fue la sensación de unidad. No estaba sola, aunque no había nadie físicamente conmigo, sentía una profunda conexión con todo lo que me rodeaba. Era como si fuera parte de algo mucho más grande, una energía, una fuerza que lo abarcaba todo. No había miedo, no había angustia, solo una profunda certeza de que todo estaba bien, que siempre había estado bien y que siempre lo estaría. De repente sentí como si algo me estuviera llamando de vuelta. No quería regresar. La paz que experimentaba era tan perfecta que no deseaba volver a la vida tal como la conocía. Pero entendí que aún no era mi momento. Aún tenía cosas que aprender, cosas que vivir. Y entonces, casi de manera abrupta, todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. Mi marido estaba a mi lado, su rostro lleno de preocupación.
Me tomó unos segundos comprender lo que había sucedido. Me habían salvado la vida, pero yo sabía que había vuelto diferente. Ya no tenía miedo a la muerte. No porque creyera en una vida después de esta, sino porque comprendí que la verdadera paz no se encuentra en lo que poseemos, en lo que logramos, o en lo que controlamos. La verdadera paz es un estado del alma, una conexión profunda con algo más grande que nosotros mismos, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Desde ese día, mi vida cambió. Ya no me preocupo por las pequeñas cosas que antes me parecían tan importantes. He aprendido a vivir de manera más sencilla, más conectada con el presente, porque sé que al final, lo único que realmente importa es esa paz que todos llevamos dentro, pero que muchas veces olvidamos en medio del caos de la vida cotidiana. Y cada vez que me siento abrumada o perdida, cierro los ojos y vuelvo a ese momento bajo el árbol, recordando que aunque estemos rodeados de ruido, la verdadera paz siempre está a nuestro alcance, esperando que volvamos a conectar con ella. Después de aquella experiencia, no pude evitar sentir que algo en mí había cambiado profundamente. Durante semanas traté de poner en palabras lo que había vivido, pero era casi imposible. ¿Cómo se explica algo tan vasto, tan transformador, a alguien que no lo ha experimentado? Mis amigos y familiares me escuchaban con curiosidad, pero veía en sus ojos esa mezcla de escepticismo y confusión. Sabía que era difícil de entender, y no los culpaba. Yo misma, antes de pasar por eso, habría tenido dudas si alguien me contara algo similar. Sin embargo, no me importaba que me creyeran o no. Lo importante era lo que había aprendido y cómo eso guiaba mi vida ahora. Una de las primeras cosas que cambié fue mi rutina diaria. Ya no me sentía impulsada por la urgencia de cumplir con una lista interminable de tareas. Empecé a valorar los momentos de quietud, esos en los que el tiempo parece detenerse. Antes, si tenía unos minutos libres, los llenaba con actividades sin importancia, como revisar el teléfono o planificar la semana. Ahora, en cambio, me tomaba el tiempo para simplemente respirar, para sentir el aire entrando y saliendo de mis pulmones, para observar las pequeñas cosas a mi alrededor. Me di cuenta de que muchas veces vivimos en automático, corriendo de un lado a otro, sin detenernos a apreciar la belleza de lo que nos rodea. Y en esa simple observación, encontré más paz que en cualquier otro lugar. Recuerdo un día en particular, cuando fui al parque cerca de mi casa en Madrid. Era una tarde de otoño y las hojas de los árboles comenzaban a caer, formando una alfombra dorada bajo mis pies. Me senté en una banca y cerré los ojos. Sentí el calor suave del sol en mi rostro y el murmullo lejano de las voces de otros paseantes. En ese momento una sensación familiar me invadió, la misma que había sentido durante mi experiencia cercana a la muerte. No era tan intensa como aquella vez, pero estaba ahí, latente, como un recordatorio de que la paz que había descubierto no estaba limitada a ese otro plano. También podía encontrarla aquí, en el mundo físico, si me detenía lo suficiente para buscarla. Poco a poco empecé a notar que mi relación con los demás también había cambiado. Las cosas que antes me molestaban, como los pequeños conflictos o malentendidos con mi marido o amigos, ya no me afectaban de la misma manera. Podía ver más allá de las palabras y gestos que antes me parecían hirientes. Entendía que en el fondo todos estamos luchando nuestras propias batallas internas, y que muchas veces reaccionamos desde el miedo o la frustración. La experiencia que tuve me enseñó que en última instancia, todos buscamos lo mismo, esa conexión, esa paz que nos hace sentir completos. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que me sentí abrumada por el peso de lo que había vivido. A veces me preguntaba si todo había sido real o si simplemente había sido una alucinación causada por el trauma físico. Pero cada vez que esas dudas aparecían, algo en mi interior me recordaba que lo que sentí no era producto de mi mente, sino una verdad profunda que había tocado mi alma. Era como si algo más allá de mí me estuviera diciendo, esto es real, confía en lo que viste, en lo que sentiste. Decidí buscar respuestas en libros y personas que habían pasado por experiencias similares. Fue reconfortante saber que no era la única que había sentido esa paz, esa claridad. Me uní a un grupo de meditación y comencé a practicar con más regularidad. A través de la meditación, logré reconectar con esa sensación de unidad y paz que había experimentado.
Descubrí que aunque mi experiencia cercana a la muerte fue el catalizador, la verdadera transformación venía de aplicar esa lección en mi día a día, de recordar que la paz no es algo que se encuentra solo en momentos extraordinarios, sino algo que está disponible en cada instante si estamos dispuestos a detenernos y escuchar. Con el tiempo empecé a hablar más abiertamente de lo que había vivido, no solo con mis seres queridos, sino también con otras personas que, como yo, estaban buscando un sentido más profundo en la vida. No busco convencer a nadie de que lo que viví fue real o no. Lo importante es la lección que me dejó, que la verdadera paz no depende de lo que tenemos o de lo que logramos, sino de cómo conectamos con nosotros mismos y con los demás. Y esa paz, aunque parezca distante a veces, está siempre al alcance de nuestra mano, esperando a que nos detengamos lo suficiente para descubrirla. Cada día, desde aquel momento, me despierto con una gratitud profunda por la vida. He aprendido a no temer la muerte no porque sepa lo que hay después, sino porque he comprendido que la vida misma es un regalo, y que al final, lo único que realmente importa es cómo vivimos cada momento con amor, con compasión, y con esa paz que todos llevamos dentro pero que muchas veces olvidamos en medio del ruido del mundo.